Jóvenes, ¿cómo se ven? ¿Hacemos más ejercicios de funciones o vamos directamente a la sesión 4, que es todo el manejo de archivos y librerías específicas? Lo que ustedes me digan algo. Igual, Pero yo personalmente prefiero que inicie la sesión 4. listo. ¿Quién más desea que iniciemos la sesión 4? Luis, dime. No, que levantando la mano que estoy de acuerdo con la sesión 4. Listo, vamos a iniciar la sesión 4. Entonces vamos abriendo el documento para que vayamos trabajando con él, porfa. Entonces, les recomiendo los ejercicios que tienen en la sesión 3 de la parte de la venganza. Les sugiero que los hagan, o si ya los han hecho, me gustaría de pronto como su retroalimentación, se los vieron muy fáciles, muy difíciles. Hay unos ejercicios al final que no tienen como las soluciones, que es para que ustedes los puedan realizar. Hay unos en donde sí me gustaría que de pronto miraran. Bueno, vamos directamente a la sesión 4. Les voy a compartir mi pantalla. Listo, ya están viendo mi pantalla, ¿cierto? La voy a poner más grandecita. Voy a dejar de compartir la profesor. Más grande. Listo. Ahí están viendo perfecto, ¿cierto? Sí, ahí se ve. Bueno, entonces vamos a arrancar. Recuerden que en cualquier momento que tengan una duda o comentario, pueden ahí mismo levantar la mano o comentar como ustedes quieran. ¿Listo? ¿Qué vamos a ver en la sesión de hoy? Vamos a ver todo lo que es el contenido y manejo de los archivos, cómo funciona este flujo de archivos directamente en Google Colab. Hay varias formas de hacer este flujo de archivos. Vamos a identificar cómo es la carga de los archivos, que esto es un software, una máquina virtual a la cual nosotros tenemos acceso y podemos cargar documentos y cargar información. Vamos a ver NumPy, que es una de las librerías numéricas de Python. Es enfocada en el manejo vectorial de la información. Vamos a ver Pandas. Pandas es una de las librerías más completas en cuanto a administración de datos, información y recursos, tanto analíticos como aritméticos. Vamos a ver Matplotlib, que es una de las librerías más utilizadas en cuanto a la graficación o interpretación gráfica de los datos. Y vamos a ver unas notas finales. Listo. Si alcanzamos a terminar el contenido de la sesión 4, les cargo la sesión 5 ahí mismo, que es de simulación, y arrancamos con esta. Bueno, vamos a ver lo que es pues el manejo de los archivos. Nosotros vamos a conectarnos. En este caso, recuerden que nosotros tenemos una máquina virtual que nos facilita el uso de la información y el uso de los datos directamente en Google Colab. Google Colab lo que es un Linux, es un POSIX, un Portable Operating System, y en este caso es un archivo local sobre el cual yo tengo acceso. Si yo le doy clic acá en la carpetica de la izquierda, voy a tener acceso a cierta información. Si yo le digo acá en la flechita de arriba, vamos a visualizar que tengo unas características que pueden ser utilizadas directamente sobre las, ¿cómo se llama esto? Yo le pongo silencio al celular que estaba sonando. Listo. Son unas características como si fuera una librería o un almacenamiento de Linux. Ahora, nosotros solamente vamos a tener archivo a esta carpeta tipo content, y allí vamos a tener unos datos, unos simple data, es decir, unos datos de ejemplo. Vamos a tener un readme. Si yo le doy descargar, le puedo visualizar ese archivo de datos donde nos informa cómo están los datos representados en este. Lo voy a copiar y lo voy a pegar acá. Él me va a decir, venga, es que la información que usted tiene ahí en este directorio se incluye unas pequeñas muestras de unos datasets con los cuales usted debería iniciar. En este caso tenemos California Housing Data, que es una información de máquinas, perdón, es que de máquinas, de construcciones, que vemos acá la referencia completa. También tenemos un MINS Database, un ANSCOM, que es de manejo como de propiedades, y datos para análisis estadístico. Entonces vamos a tener unos datasets que nos pueden servir en este caso para lo que vamos a ver
más adelante. Listo. Esto lo pueden ver desde este archivo, desde este README. Este README es el que tiene esas características. También vemos los archivos anscom.json, CSV, estos comma separated files, bueno, values en este caso, donde vamos a tener archivos. Yo puedo cargar información directamente acá, dándole clic en subir. Yo puedo seleccionar cualquier archivo, cualquier dato y cargarlo directamente sobre los contenidos. Ahora, también tengo ciertas características de almacenamiento. Lo que pasa es que cuando yo cierro la sesión, en este caso, si yo le digo, por ejemplo, cargar, voy a subir un archivo cualquiera desde mi documento, voy a subir, por ejemplo, un archivo de requirements que estaba cargando ahorita para unos casos. Por ejemplo, acá tengo requirements. Esos requirements, si yo le digo desconectar, conectarse a un entorno, le digo acá, donde yo digo administrar, gestionar sesiones, le digo finalizar y finalizar. En este caso, yo tengo finalizada mi sesión, ahí están mis archivos, yo le digo volver a conectar y él me va a generar una nueva máquina virtual. En este caso de Sample Data, yo no voy a tener ningún dato que ya acabo de cargar. Miren que en Content ya no voy a tener el archivo de Requirements que acabo de cargar. Ese archivo ya se pierde, muere la muerte ahí. Ahí no hay nada que hacer, se perdió, chao. ¿Qué es lo recomendable? Cargar Google Drive. La única desventaja que tiene de cargar Google Drive es que no es tan directo como uno pensara. Es decir, cuando nosotros estamos creando esta sesión, vamos a ver si yo tengo acá, ¿en dónde es que lo tengo? Vengan, yo tengo acá una que se llama Flags. Vamos a ver si está acá, Flags. Me dice IP Flags Web Rating, ¿esta qué es? Bueno, después miramos eso. Él me va a decir, hay unas aplicaciones que me dicen, venga, ¿usted dónde está conectado? Lo más probable es que yo esté conectado a un dataset o a una librería en Sao Paulo, que es uno de los data centers que está Google prestándonos para nuestras máquinas. ¿Qué pasa? Que nuestro Google Drive, al ser un repositorio anexo, no necesita estar cercano a nuestra locación. Es decir, no necesita estar cercano o generar una velocidad directamente con estos datos. Por eso hay veces que cuando yo estoy trabajando directamente en Google Drive, hay veces siento que es como pegado, que no es como tan rápido como yo quisiera, que no es tan acelerado, por así decirlo, en ciertas características. Y hay datos que yo no puedo visualizar fácilmente. Por ejemplo, si yo accediera a los Meet Recordings, les voy a compartir, por ejemplo, aquí esta pestaña. Yo tengo todas las clases y todos los datos relacionados. Yo le digo tag de ciencia de datos, yo tengo todas las clases y todos los cursos organizados. Algunos de ellos accedo más rápido que otros porque están más cercanos a mi interfaz que otros datos. Por ejemplo, yo puedo estar más cercano a cierta información o a ciertos datos que a otros. Yo puedo estar más vinculado a una cercanía con otras características que con otros. Por ejemplo, alguno de estos se puede demorar en abrir o cargar información. ¿Qué pasa? Que si yo verifico, identifico dónde estoy conectado, él me va a generar mejoras en cuanto a la ubicación de los datos. Si yo anexo un archivo de Google Drive, no voy a tener la misma latencia, es decir, la misma velocidad de conexión como si estuviera local. ¿Qué pasa con los archivos locales? Que son muy buenos cuando son pequeños, cuando no tienen más de 20, 30 datos, perdón, 20, 30 megas, pero cuando ya empezamos a subir de peso, subir de tamaño, ahí ya se empieza a complicar la carga de los datos, porque yo no puedo cargar un dato cada vez que yo vaya a generar una sesión, cada vez que yo vaya a cargar un dato, cada vez que yo vaya a hacer una imputación o que vaya a hacer algún proceso adicional en estos casos. Queda muy complejo yo empezar a subir archivos cada vez que vaya a procesar. Y en este caso, la facilidad y la velocidad se permite en cuanto a mejorar mis características. ¿Listo? Ahora, yo puedo subir archivos desde el sistema local, yo puedo utilizar Google Drive, yo puedo utilizar componentes locales directamente sobre los documentos, me puedo conectar a archivos en la web, a repositorios, por ejemplo, el caso de GitHub, yo puedo acceder a datos de GitHub para estos componentes. Y en este caso, vamos a hacer unos pequeños ejercicios. Vamos a hacer ejercicios directamente desde cargando archivos, utilizando archivos locales,
y en este caso. Vamos a cargar el siguiente archivo. Él me dice, bueno, el módulo de Google Colab, que es una de las librerías que se encuentra disponible, me permite esa interacción con esos servicios de Google Drive o incluso Google Spreadsheets, tanto para cargar o virtualizar archivos que yo tengo en el sistema. Yo puedo utilizar files.upload para mostrar los diccionarios y los datos, bueno, para mostrar en un diccionario los datos que se han cargado y verificar cómo es la codificación y los datos que estos fueron realizados. Yo puedo acceder a funciones, miren, recuerden que esto es una función en donde yo puedo hacer una carga masiva o una carga de datos directamente desde el explorador con una solicitud. En este caso vamos a cargar el siguiente archivo. Vamos a darle clic acá, listo, donde dice clic aquí y me va a llevar a este archivo. Yo voy a tener un California House Test. Listo. Yo le voy a decir copy permalink, copy path, etcétera. Le voy a decir raw, crudo. Muéstrame los datos crudos. Si yo le digo muéstrame los datos crudos, él me va a mostrar este archivo. ¿Cómo descargo yo este archivo? Le doy clic derecho, guardar como, y él ya tiene la forma de cómo está el archivo. Listo. ¿Todos van conmigo? Otra vez. Pero clic derecho, guardar como en donde. Ya te voy a mostrar. Vamos a darle clic acá, donde dice clic aquí, ¿cierto? Y él te va a llevar a esta pestaña, ¿cierto? Estamos acá todos. Sí, señor. Vamos a ver el archivo crudo, donde dice raw. RAW es crudo, es decir, muéstrame el archivo tal y como es. ¿Listo? Vamos a Ay, ver crudo. se Y te exporta muestra esto. separado por comas. Exacto, ya el archivo está listo. Le voy a dar clic derecho, guardar como. Directamente en cualquier pedazo. Voy a compartir toda mi pantalla. Yo le doy clic derecho. Le doy clic derecho en cualquier espacio, en donde yo quiera. Le doy clic derecho, guardar como. Y me va a mostrar una ventana de descarga. Yo lo tengo predeterminado en la ventana de descargas. Y le voy a decir California Housing Test cargar.csv. Va a decir guardar y ya me descarga allí. Listo. Eso es un archivo de GitHub, de un repositorio de GitHub. Ahora, en este caso, el documento se carga en la carpeta content nombre. Es decir, si yo lo voy a cargar, es este mismo que está acá. Mírelo, aquí está. Content California Housing Test, que es el mismo archivo, solamente que vamos a hacer un ejercicio con la carga de los datos. Venga, yo les mejoro la calidad del video, porque compartir toda la pantalla es más pesado que compartir solamente la ventana. Entonces la grabación les queda mejor si les comparto solo la ventana. Listo. Ahora, en este caso, los archivos del entorno virtualizado de Google Colab tienen un árbol de datos, es decir, una estructura separada por niveles y por datos. En este caso, no se relacionan como los archivos de Windows, que es con el // sino que es con el / inclinado hacia la derecha. Esto es un entorno de Linux, por lo tanto, el / hacia la derecha es mi separador de las carpetas. Por lo tanto, yo puedo ver mi directorio, mis archivos binarios, mis archivos de buteo, mis contenidos, y aquí es donde vamos a tener los archivos. Ahora, yo para cargar el archivo de contenidos voy a darle clic acá, Content, y le voy a decir subir. Luego de darle subir, me va a aparecer una ventana de diálogo en donde yo voy a seleccionar el archivo y me va a mostrar la velocidad de carga con la que se realizó el documento. Miren que el árbol de datos es exactamente igual al que yo tengo acá. Miren, lo tengo content, sample data, readme, AMSCO, y estoy por fuera con California Housing Test cargar. A lo que ahí está. Este mismo árbol es exactamente el mismo, este content que tengo acá. ¿Listo? Ok. Ahora, en este caso, vamos a mirar cómo es la carga desde una función de carga de datos. Es decir, yo voy a importar CSV y le voy a decir, venga, con el archivo with open, es decir, cuando yo utilizo la palabra clave with, quiere decir que voy a utilizar una estructura, voy a utilizar un dato, voy a utilizar un componente o un paquete.
Y en este caso el paquete es open y me va a abrir este documento. Y le voy a decir que me lo abra como CSV file. Es decir, al yo detallar este archivo, va a ser un alias en donde voy a terminar con 2 puntos. Miren que tiene la misma estructura de un for, de una función, de una condición. Es decir, esto es una estructura de un statement de clasificación o de organización de una codificación. En este caso, lo que yo voy a decir es, venga, mi objeto CSV va a ser igual a un CSV.reader. Y un reader es un lector, es decir, él va a identificar el documento, lo va a guardar en memoria, es decir, nos vamos a gastar un pedacito de esta memoria RAM, que está en .76, y vamos a guardar el archivo, que él me va a decir, venga, yo necesito una ruta y un delimitador. Ese delimitador, él me va a decir, venga, ¿cómo están separados esos datos? Y esos datos están separados por unas características. Es decir, ¿cuál es la característica que me va a separar la información? La coma. Al estar separados por comas, como lo vemos acá, miren que yo tengo información separada por comas. Yo tengo longitud, latitud, housing median age, total rooms, total bedrooms, population, households, median income, median house y value. ¿Listo? Y los datos van a estar separados por comas. Miren que aquí está el primer valor, aquí está el segundo valor, el tercer valor, el cuarto y así sucesivamente. Cada coma es una separación de un dato. Recuerden que en Python las comas son los separadores de miles y los puntos son los separadores decimales. Por lo tanto, si yo no tengo, en este caso, valores de milésimas, por ejemplo acá, 1537, yo podría tener una coma acá para separar los miles, pero no es compatible con esta administración o con este manejo de datos. Ahora, en este caso lo que voy a hacer yo es, venga, para cada fila en el objeto CSV, es decir, voy a guardar en una variable row del objeto CSV, porque el objeto CSV se vuelve un objeto iterable. Cuando yo digo que se vuelve un objeto iterable, es que se vuelve como si fuera una lista, y cada fila va a tener unas características. Y en este caso voy a imprimir los nombres de la columna con un salto de sección, miren que voy a tener un salto de sección, y le voy a decir, venga, emparéjemelo con esta fila. El método join del módulo STR permite unir objetos iterables. ¿Listo? Cuando ya termina la primera fila, él automáticamente termina. Es decir, cuando yo encuentro o realizo la primera instrucción, automáticamente termino. Vamos a correr este ejercicio. Él me dice nombres de columna, longitud, latitud, housing median age, total root, Ahí están todos los datos de los encabezados del documento, que es este mismo que tenemos acá. ¿Qué es lo que hace el ciclo? Él viene y coge la primera fila, que es esta. Al coger la primera fila, él me va a decir, venga, ¿qué debo hacer yo? Ah, no, claro, venga, tráigame los encabezados. Ah, ¿cómo así? Sepáremelos, listo. ¿Utilizando qué? La clase STR. Ah, listo, la clase STR me permite unir. Sí, señor. Ahora, yo los voy a identificar por separaciones de comas. Listo, tan. Ya iteré la primera fila. Voy a pasar a la segunda fila. Me dice, no, calmado. Hago un break. Ah, listo, entonces voy a hacer un break. Miren que este F me permite a mí hacer un format directamente sobre una cadena de texto. Entonces, es decir, venga, concaténemelo con un salto de sección, póngale una coma a esta variable y hágame un join de la fila en estos casos. Y eso es lo que me va a mostrar. Mire que él no me va a separar, esto es solamente un dato, esto es solamente una fila, él solamente va a identificar el valor. ¿Listo? Ahora, yo puedo descargar los archivos de forma local y yo los puedo descargar utilizando files.download. Yo ya importé files previamente, mira lo que acá está, from Google Colab import files. Ahora, yo puedo descargar el archivo simplemente corriendo esta línea. Y me dice files is not defined. Bueno, vamos a correr, me falta esta fila. Listo, vamos a cargar un archivo, que es este de Housing Test. Vamos a cargar otra vez. 100%, ahí está. Ahora sí lo voy a borrar. Venga, miremos cuántos ha cargado, porque él carga 2 en este caso. Y mire que ya tengo una copia. Vamos a borrar esta copia. Si yo le digo copiar ruta, él me guarda en la memoria la ruta del archivo. Y yo lo puedo pegar acá directamente con clic derecho, pegar.
Bueno, esto está en memoria desde del explorador. Ahí está. Mire que él me guarda la memoria del dato de lo que yo acabo de copiar, es decir, la ruta completa en donde está el archivo. Esa ruta completa en donde está el archivo se va a borrar ese documento. Bueno, voy a descargar ese documento. En este caso me dice descargando. Miren que ya me realiza la descarga. ¿Todos van conmigo o no han realizado los ejercicios? Pues yo voy con usted, profe. Listo. Bueno, con que uno vaya conmigo ya me da confianza de que lo estoy haciendo despacio y tranquilo, sin afanes. Listo. Vamos a ver Es ahora. que Hola. igual esto me interesa mucho, profe, porque en mi trabajo yo hago Sí. cosas muy parecidas a esta, pero en macros. Y yo veo que directamente están buscando subir esto como, pues alguien me dijo que le iba a subir esto a Google. Y acá prácticamente estoy viendo como lo que voy a necesitar. No, me alegra. Ahorita vamos a ver más ejercicios. Son puros ejercicios prácticos. Pero las funciones sí son muy parecidas a las que se usan en Visual. Pues entonces más o menos ahí se entiende. Pero venga, la mayoría de los ingenieros de datos, cuando son archivos relativamente sencillos o cortos estoy hablando de no más de 200, 300 mil datos, son muy fáciles de manipular en Excel. Y incluso podemos ver una clase de cómo manipular datos en Excel fácilmente, solamente con código, con Visual Basic a la lata, que sí es Ya. muy útil para, o sea, cuando yo tengo los datos, procesarlos rápidamente en Excel es mucho más ágil que procesarlos directamente en Python. Porque Excel tiene una de las ventajas, es que yo tengo acceso a los datos de manera inmediata. Es decir, yo tengo un entorno de programación y un entorno de visualización casi que directo, que no es sino decir, venga, tráigame esta celda, póngame esta. Aunque Python ya ha avanzado mucho en ese manejo de informaciones sobre los datos y ha mejorado mucho. Ok. Listo, vamos a acceder. Una de las ventajas que tiene es que yo puedo vincular mi Google Drive directamente a una sesión de Google Colab. En este caso, con vincular una sesión de Google Drive es simplemente ejecutar unas instrucciones, validar esos contenidos y cargar los datos que están contenidos en ellos. Es decir, yo tengo que hacer una activación utilizando un wrapper de la API PyDrive, lo puedo hacer también, pero se recomienda utilizar las librerías propias de Google Drive. ¿Por qué es recomendado utilizar las librerías propias de Google Drive? Por velocidad, por rapidez. No significa que PyDrive me vaya a robar información, no. Recuerden que los criterios de seguridad son del administrador, es decir, de Google, no son de la API. En este caso, PyDrive funciona perfecto y funciona muy bien. ¿Listo? Vamos a activarlo de forma local. Yo voy a tener unos documentos, unos datos, que como lo vemos aquí, en este ejemplo se muestra, vamos a ver cómo activar el entorno de Google Drive directamente y la presente configuración, como lo dice acá, solo permite leer, escribir y mover archivos. ¿Listo? Debemos activar, en este caso, utilizando la sesión como la vamos a tener en este caso, que ya les voy a mostrar. Yo le voy a decir acá, from Google Colab, import Google Drive. Entonces él me va a generar una URL. ¿Listo? Esta URL es una URL de autenticación. Miren que ustedes tienen https accounts.google.o, objeto de autorización y autorización. Recuerden que esta interrogación es, venga, yo le voy a pasar un parámetro a la página web. ¿Cuál es el parámetro? Este ID. Miren que ese ID ahí viene. Y viene un ampersand que dice, venga, hay otra segunda variable, que es redirect, URI, y ahí lo que vamos haciendo es un dato gigantesco. Vamos a darle clic y él me va a llevar acá. Y él me va a decir, venga, selecciona una cuenta para ir a Google Drive for Desktop. Listo. Me va a decir acá esta cuenta. Y él me va a decir, venga, comprueba que hayas descargado esta aplicación, que la tenga. Le va a decir iniciar sesión. Y le dice, venga, listo. Ahora, ya tengo mi código. Este es un código único para mí. Yo le digo clic aquí, copiar y me devuelvo. Y él me dice, venga, regáleme el código joven. Entonces le voy a decir, claro que sí, su merced, con muchísimo gusto. Le doy control V y le doy enter. Con el objeto de autorización, él ya me va a vincular mi Google Drive. Y él me dice, venga, está en content y se llama Drive.
Si yo me vengo para Content, ya tengo el Google Drive del profe ahí. Tengo My Drive, tengo apoyos académicos, backup, los Classroom, los códigos, los Scholar Notebooks. Profe, se quedó en la pantalla de donde se sacó el código. Ah, ya, ahora sí. Ahora, ya me dice que está cargado o mounted at Content Drive. Es decir, estoy en contenido y estoy en Drive. Si yo me vengo para Content, le digo Drive, él va a tener My Drive y Shared Drives, porque yo tengo drives compartidos y tengo mi propio Drive. Entonces ya tengo aquí mi Google Drive completico. ¿Listo? Todo mi Google Drive. Por ejemplo, los collabs que yo les preparo a ustedes, que se llaman, ¿cómo es que se llaman? Collab Notebooks, para los acá están, de todos los cursos que yo tengo, los de posgrado, todo está allí. Ahora, el que me interesa a mí es este. Ejemplos, fundamentos, que es este, que aquí están los dos textos, texto y texto 2, que son los que vamos a utilizar. Estos ejemplos van a estar aquí detallados a continuación. Si les funcionó la carga, si hicieron el proceso de activación y de validación. Eso con que lo hagan una vez, ya no es sino que lo ejecuten la próxima vez y les va a funcionar perfecto. Sí, a mí sí me dio. Listo. Bueno, en este caso voy a descargar la carpeta completa. La voy a descargar de aquí y se las voy a subir al Drive. Venga, yo se las comparto. La carpeta. Y la deben cargar en su Drive completica exactamente como está allí. Con el mismo nombre, si quieren que les funcione exactamente igual. Venga, yo se las subo de una. Se las voy a volver a subir acá. Notebook sesión 4, editar. Voy a subir un archivo. Mostrar en carpeta. No es posible leer el archivo. Ok. Lo voy a subir comprimido. ¿Listo? Lo deben descomprimir y cargar exactamente como está allí. Listo. Ya lo pueden descargar. Y lo deben cargar en su Google Drive de la siguiente forma. Si quieren que les funcione exactamente el documento. Debe estar en su Drive, como lo ven acá. Y va a estar acá, se llama Ejemplo Fundamentos Programación. Allí van a estar el texto y el texto 2. Así debe estar en su Drive, si quieren que les funcione perfectamente. Si no, lo podemos modificar de acuerdo a lo que necesitamos. ¿Listo? La idea es que tengamos esta ruta en algún momento. Esta ruta es la que me interesa a mí. Si tienen algún problema o algún inconveniente, me dicen, me comparten pantalla y lo solucionamos. ¿Listo? Profe, qué pena, no veo dónde quedó cargado de la carpeta. En la misma sesión 4. Ok. Acá. Ah, ya lo encontré. Quedó acá en esta sesión. No es sino que le des descargar, abrir en una ventana nueva. Y ya en la ventana nueva sí te deja descargar. De acá, en la parte superior derecha. Ok. Ya te aparece acá abrir en una pestaña nueva y ya sí te permite descargar. Bueno, en este caso yo voy a revisar, tengo Drive, My Drive, apoyos académicos, y tengo ejemplo fundamentos, que es el que estamos acá. Este ejercicio sale de un curso que se llama Fundamentos de Programación. ¿Listo? Ahora, yo le digo acá y copiar ruta.
él me copia la ruta en donde está este contenido. Si yo borro este texto, que es el primer parámetro que yo voy a necesitar, y le doy control V, él me va a mostrar la ruta sobre esta la carpeta. Lo que yo necesito es la ruta del archivo. Entonces yo le digo clic, en este caso en los 3 punticos, copiar ruta y la actualizo. Ahora sí, porque with open necesitas una ruta de un archivo, no una ruta de una carpeta, porque él no puede abrir una carpeta. Cuando yo le doy a abrir una carpeta, simplemente le estoy pasando una variable en donde él va a identificar es una ruta y no va a poder escribir o leer los datos. ¿Listo? Bueno, la ventaja es que no necesitamos ningún tipo de modificación de datos ni nada de lo que necesitemos acá. Ahora, ¿qué voy a hacer yo? Te le digo, voy a utilizar la W que vamos a ver más adelante. Yo venga, ábrame el archivo que está en esta ruta de forma que voy a escribir, esa W es escritura, ahorita lo vamos a profundizar, de manera que se llame F. Por lo tanto, F va a contener el documento. Ahora yo le digo, venga, en F, escríbame, write, escribir, este texto, escribiendo directamente en Google Drive. Le digo cat, que en este caso es, venga, lléveme esa información, hágame un echo y muéstrame los comandos de la consola. Listo. Recuerden que estos símbolos de admiración es que yo voy a acceder directamente a la consola del sistema operativo. Vamos a correr este algoritmo y tengo escribiendo directamente en Google Drive y los comandos de admiración son comandos de consola. Si yo me voy para este momento, para mi documento, si yo le digo texto, le doy doble clic, me va a decir, venga, estoy escribiendo directamente en Google Drive. El archivo que estaba allí tenía otro texto, no sé si lo habían observado, si lo habían detallado, que tenía otro texto. ¿Sí lo alcanzaron a visualizar que tenía otro texto o se los comparto? En este caso, si yo deseo modificar esta instrucción, puedo decir escribiendo directamente en Google Drive, parte 2, la venganza, le doy a ejecutar, y este documento, si yo me voy para Google Drive, en este caso, yo tengo acá, escribiendo directamente en Google Drive, parte 2, y lo ejecuto, como lo habíamos visto. Si yo me devuelvo para Google Drive y le digo texto, ya tengo nuevamente parte 2, la venganza, que no estaba. Es decir, estoy escribiendo directamente sobre Google Drive. ¿Listo? ¿Qué se recomienda? Que cuando usted termine su conexión, cuando termine su sesión, desconecte, haga un drive, flush and unmount. Es decir, cierre todas las conexiones, flush, como flush viene de la traducción de vaciar el sanitario, es directamente de allí. Es decir, termine todos los ejercicios que estén pendientes, es decir, ejecute todo lo que está pendiente, and unmount, es decir, desmónteme el documento. ¿Listo? Cuando yo le digo acá drive, flush and unmount, él me va a desmontar la máquina. Miren que él se demora un poquito, y si yo me vengo para la carpeta, ya no voy a tener My Drive allí disponible. ¿Listo? Miren que ya no se encuentra My Drive, ni mi disco, ni nada de eso. Ya no puedo ver los documentos, ya no puedo ver nada de lo que tengamos allí. ¿Listo? Ahora, manipular archivos y datos es parte fundamental de Python. La mayoría de los cursos de ciencia de datos se basan en este tipo de ambientes para leer, modificar o administrar información. En este caso, la función Open es muy utilizada. Vamos a ver que con Pandas facilita mucho la vida, la carga y la lectura de datos porque es muchísimo más eficiente que estas librerías, porque es una librería que es dedicada para ello, pero la idea es que conozcamos ambos métodos, ambas características y tengamos acceso a estos componentes. Hay 4 métodos diferentes para abrir o crear un archivo. El primero es R, la palabra clave es R, de read, de reading, lectura, es un valor predeterminado. Si yo no especifico, él me hace un valor predeterminado de lectura. Por ejemplo, A, de adjuntar, abre un archivo y agrega datos. De append, como lo vimos en las listas.
append me hace lo que en este caso realiza es agregar al final un dato sobre los componentes. W es escribir y hay que tener mucho cuidado con W, porque W sobreescribe todo lo que está. Es decir, yo abro el documento y si no tengo mucho cuidado, sobreescribo lo que exista. No voy a ir agregando, sino que voy a sobreescribir. Y X me permite crear un archivo de si no existe en este momento. Ahora, también puede especificar si el archivo debe manejarse en modo binario o de texto, en este caso T es un valor predeterminado de texto y B es un modo binario. Por ejemplo, las imágenes, los datos que yo necesite directamente en valores mediante una secuencia de información de datos binarios. Ahora, para abrir un archivo en modo lectura, yo simplemente le digo fopen archivo.txt. Yo cuando son archivos de datos TXT no necesito especificar un contenido adicional ni identificar un dato particular, porque son archivos que se supone que son textos planos, que no están detallados como un archivo separado por comas, como si es un CSV, como si es un TSV, que es un archivo separado por tabulaciones, etc. En este caso, si yo le digo, en este caso, dado que R para lectura y T para los textos predeterminados, no es necesario especificarlos. No es validante o obligante tener una característica de clasificación. Si yo no la especifico, él asume que es solamente lectura. Y para la mayoría de los casos, si yo quiero leer contenido desde la web, yo puedo hacer dos cosas. Dejar que una librería se encargue de ello o hacerlo manualmente con el uso de librerías como si estuvieran emulando una conexión. Pandas es muy robusto porque yo puedo cargar documentos directamente desde la web. Es decir, yo puedo ir y decirle, venga, esta ruta de GitHub, esta ruta de GitLab o esta ruta de, yo qué sé, de cualquier otro repositorio de Google Drive, y él la interpreta de acuerdo a la situación en la que está. Es decir, él escoge la camisa que mejor le queda o la más bonita en este caso. Pero si yo no tengo acceso a Pandas, necesito utilizar las librerías de interacción de datos en la web. Y en este caso, URL-lib es un paquete que recopila varios módulos para trabajar con URLs. Recuerden que una URL es un código único de locación en la web. Cada página tiene una URL única. Y lo que yo hago con URL-lib es hacer un request, es decir, vaya a la página, fíjese qué hay allá y tráigame lo que encuentre, mediante un protocolo HTTP. Ese protocolo HTTP lo que define es, venga, hay unos errores, unas características, unos datos. En la mayoría de los casos, si le sale un error de codificación, ya sea problemas del servidor, problemas locales, problemas de instancia, problemas de generación, etc. En este caso, si les sale algún error, van a estar clasificados por 100. Es decir, de 100 a 200 es una característica, de 200 a 300 es que todo funcionó perfectamente, de 300 a 400 es que hay un error de su lado, de 400 a 500 hay un error del servidor, de 500 en adelante es que hay un error de yo no sé qué, no me acuerdo. Eso lo vamos a ver más adelante. En este caso, URL parts es para analizar la URL. Él me define, venga, cómo va a funcionar, qué necesito utilizar y cómo debo identificar la conexión. Y el robot parser es para analizar, ya me perdí, ahora aquí está. En este modelo, una clase única que responde preguntas si el usuario necesita una interacción directamente con la página. Es decir, yo puedo crear una interacción directamente con la página para acceder o modificar algún tipo de secuencia. En este caso, que hay una validación, que hay un ejercicio, es decir, hay que dar clic en algún evento o alguna situación. Vamos a hacer uno de los más sencillos. En este caso, si yo le doy clic acá, yo puedo acceder a esta ruta directamente. Yo le puedo decir follow link y me va a llevar al vínculo en donde están los datos. Miren que aquí hay un vínculo donde están los datos. Yo le puedo decir clic derecho, guardar como, y él me va a guardar como un archivo .txt. Yo no necesito guardar este archivo está en GitHub. Es más, está en el GitHub del curso. Si yo le borro esta conexión, bueno, miren, tengo 400, invalid request, porque le estoy dando un crudo. Tengo que quitarle el crudo y ya no me deja acceder. Bueno, yo tengo por acá la sesión. Le estoy mandando todos los documentos. Aquí, por aquí estaba arribita este es el archivo crudo. Yo tengo por acá el archivo, la ruta. Por aquí estaba arribita. Desde, acá está, aquí acá. Es este. Acá está el GitHub del curso. Hay un montón de imágenes, de datos. Ahí voy a empezar a cargar toda la descripción del curso.
Ahí voy a empezar a cargar a partir de ahora. Bueno, ahorita voy a cargar los... no tengo... bueno, ya tengo cositas de, por ejemplo, la historia de la simulación, que esto lo vamos a ver en la próxima clase. No he cargado los documentos, no he cargado... Listo, ahí voy a cargar un montón de cositas que nos van a servir. Y se los voy a publicar ahorita más adelante. Listo. Los archivos de lectura, vamos a ir al archivo crudo, listo, ya tenemos el archivo crudo. Entonces yo voy a importar from URL lib, es decir, una librería URL, voy a utilizar request, impórteme URL open, es decir, venga, yo voy a abrir un directorio web. De ese directorio web, lo que yo voy a hacer es le decir, venga, ese link es un link de formato crudo. Miren que la R antes de un contenedor de texto me indica que es un formato crudo, es decir, interprete el texto tal y como está, no le haga ninguna modificación. Ahora, yo voy a decir que F es el vínculo y le voy a decir que haga un URL open y el archivo va a ser una lectura de ese documento. Ahora lo que yo voy a hacer es voy a imprimir el archivo y a ver qué es lo que nos sale. En este caso lo que yo hago es interpretar la página web cruda tal y como está. Miren que los -R son saltos, como lo vimos en la, si no estoy mal, en la segunda clase, que vimos que eran unos caracteres de escape. Esos caracteres de escape me dice, venga, acá hay un texto, hay unos saltos de sección, miren que hay unos saltos, hay unos espaciados, hay un retorno de carro, es decir, ahí termina mi línea. Esto lo que me indica, cuando yo estoy haciendo la lectura del documento, me va a decir, venga, si hay un /R, ahí termina mi espacio. Y si hay un /N, significa que debo pasar a la siguiente línea para interpretar el documento. Miren que es un archivo plano, muy diferente de como yo lo veo acá. Muy diferente a como está acá. Este es el documento que yo estoy visualizando. Miren que acá me dice, venga, esto es un archivo de texto, aquí hay un retorno de carro, hay un salto de línea, aquí voy para la segunda línea, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima y la octava. Listo. Ahora, en este caso, lo que yo necesito es, venga, vamos a mejorar esta característica, vamos a mejorar estos datos, y le voy a decir, venga, mi origen y mi destino es este. Yo voy a guardar este archivo de manera local. ¿Listo? ¿Cómo lo voy a guardar de manera local? Escribiendo datos. Recuerden que cuando yo utilizo la W, voy a escribir directamente. Por lo tanto, voy a cargar el archivo, lo voy a leer, voy a crear un archivo que va a ser la ruta. Miren que yo archivo en este caso tiene la ruta, y lo que tiene archivo guión bajo es el documento de escritura al cual yo voy a escribir y luego lo voy a cerrar. Es muy importante que lo cierre porque necesito identificar el documento. Vamos a ejecutar este. Ya está listo. Miren que con este admiración cat, es decir, venga, hágame una lectura rápida sobre ese documento. Miren que ya lo tengo y ya ese archivo fue creado acá. Mírenlo, aquí está. Fui a la página web, lo leí y lo guardé de manera local. Listo. Esto funciona para cualquier tipo de archivo plano que usted quiera hacer. Usted lo puede guardar esto incluso en una función que solamente le entregue la página web y le retorne el guardado de un archivo. Entonces, mire cómo son importantes las funciones. ¿Listo? Vamos a cargar el archivo relacionado en el GitHub del curso, es decir, este que está acá. ¿Listo? Hola, soy un archivo de texto, súper chévere. ¿Listo? Ahora, yo puedo directamente guardarlo como archivo TXT. Mire que el que tenemos en la carpeta es un archivo que no tiene saltos ni documentos. Si ustedes les dan descargar y abren este archivo, van a tener una línea blanca pálida sin ningún tipo de codificación adicional. Listo. Hay que tener mucho cuidado que estos tipos de datos son fáciles de interpretar, pero son muy complejos de organizar. ¿Listo? Ahora, este archivo, este cat archivo que yo acabo de copiar es un archivo como lo vemos acá. Este archivo largo. El que me interesa a mí, el que está bueno, es este que vemos acá, que yo le voy a decir crudo, que es este de acá, y le voy a decir guardar como, y lo voy a guardar en mi carpeta de descargas como archivo.txt.
Este archivo que acabo de guardar como archivo.txt es el que me va a servir a mí para este documento. Vamos a cargar ese archivo desde este documento, es decir, lo voy a importar. Listo. Recuerden que en este caso lo debo descargar, guardarlo y lo voy a cargar con esta instrucción. Ahora, lo voy a cargar como cargamos el de Housing Test carga que hicimos previamente. Es decir, yo no necesitaría utilizar esto porque ya está importado previamente, pero yo puedo, en este caso, para la mejora del curso, definirlo. Entonces le va a decir, venga, uploaded, va a ser los files que voy a cargar, y en este caso le va a decir, venga, para fn, en las llaves de carga, es decir, las llaves de carga, uploaded.keys, me dice, venga, cuáles son los objetos que fueron cargados, y lo que voy a hacer es que keys van a ser los documentos que están detallados mediante un fn, un name, y un largo que va a ser el largo de esta función. En este caso, vamos a cargar el archivo, le va a decir archivo.txt, y él me va a decir, venga, el usuario ha cargado el archivo, archivo txt, miren lo que acá está, name, fn, y voy a guardar name acá. Esto ya ustedes lo saben, pues esto ya es casi que pañales para ustedes. Y uploaded en la posición fn, porque uploaded es un vector que tiene muchos datos, y uno de ellos son las keys, los componentes, que son los que voy a recorrer. Por eso, en este caso voy a recorrer keys, que son las que tienen los componentes de carga, de información, de todo esto. Y me dice que son 447 bytes. Ahora, ya tengo el archivo guardado en content, que se llama archivo 1. Es más, lo voy a eliminar y voy a eliminar el segundo para que no me tenga problemas. Eliminar archivo y lo voy a volver a cargar. Voy a ir el archivo txt que acabo de descargar y allí lo tengo. Ahora ya tenemos el archivo llamado archivo txt. Listo. Para abrirlo, vamos a utilizar la función built-in open. Esta función built-in está directamente relacionada con las librerías de Python. Es decir, solamente es interpretarla, llamarla y la puede ejecutar en cualquier momento. Y voy a utilizar el método read para leer el contenido del archivo. En este caso, fopen, le paso la ruta, le estoy especificando que es de forma de lectura. No debería hacerlo, pero lo estoy especificando para mejorar la visualización del documento. Es decir, en este caso, yo puedo utilizar el método read que devuelve el texto completo, pero también puedo especificar cuántos caracteres deseo devolver. Solamente 5 caracteres, solamente por líneas. Recuerden que cada línea es un iterable, porque los archivos que tengan múltiples líneas se vuelven archivos iterables. Aunque sea un archivo de una sola línea, es un archivo iterable de una sola unidad de iteración. Yo puedo hacer múltiples líneas sobre cada una de ellas y funciona como un next en el caso de los ciclos condicionales. ¿Listo? Funciona exactamente igual que un next y yo puedo iterar las líneas del archivo por completo utilizando un for x sin f, donde f es el documento y x es cada una de las líneas que están detalladas en el documento. Por lo tanto, si yo necesito, por ejemplo, uno de los casos que me ha tocado a mí hacer en uno de los proyectos en los que yo he trabajado, por ejemplo, en un proyecto de La Guajira, nosotros necesitábamos leer documentos PDF gigantescos y en donde estuviera un dato específico de los municipios que estábamos identificando. Necesitamos extraer el texto que estuviera 50 caracteres por encima y 50 caracteres por debajo. Es decir, tráigame el contexto en donde está esa palabra. Entonces uno recorría todo el documento y donde encontraba la palabra, por ejemplo, Uribia, que era uno de los municipios que estábamos buscando, venga, ¿dónde está esa palabra? Devuélvase 50 a la izquierda, empiece allí, y ¿dónde está la palabra? Muévase 50 a la derecha y tráigame ese contexto, y con base en ese contexto nosotros sabíamos si podíamos obtener o no información pertinente para el modelo que estábamos realizando. Y eso es muy útil en este caso, porque yo puedo mirar línea por línea y puedo traer la línea anterior y la línea siguiente para ver el contexto en donde están estos componentes. Ahora, yo puedo cerrar el archivo simplemente utilizando la función close, abro y cierro paréntesis, para mejorar este tipo de características. Recuerden que todo esto se almacena en buffer. Nosotros tenemos un sistema compartido, es decir, tenemos .78 gigas, teníamos .77 y ya nos hemos gastado 100 megas o 10 megas, creo, no sé. Y
es muy importante que si lo estamos haciendo de manera local, no consumamos muchos recursos. Es decir, entre más grande sea el archivo, más memoria RAM necesita él para almacenar estos datos. Vamos a hacer los ejercicios que están detallados acá. Yo tengo Open, que me va a abrir el contenido del archivo TXT de forma de lectura, y le voy a decir un read. Entonces, mire que él me lo interpreta exactamente como está. Mire que él me interpreta los saltos de texto, los saltos de línea, los retornos de carro, todo como está. Mire que read me dice cómo está el documento. Si yo le digo read 5, él solamente me va a traer las 5 primeras letras o caracteres de la primera línea. Si yo leo una línea, él me va a decir, hola, soy un archivo de texto, que es solo la primera línea que tenemos acá. Si yo leo la segunda y la tercera línea, él ya va a identificar cuáles son los componentes que están allí. Mi segunda línea posee un texto el cual estás leyendo. Ahora, para leer todas las líneas, yo puedo hacer un ciclo en donde voy a tener la iteración línea por línea, en donde están estos datos. La última línea dice adiós, y aquí está adiós. Ahora, voy a cerrar el documento. Hola, soy un archivo de texto. Mire que hace la línea, pero ya está cerrado. Si yo le digo aquí abajo, printf, me va a decir que no encuentra el archivo. Él me dice, venga, ahí está el documento, pero no tengo ninguna conexión sobre él. Listo. Está encodado en UTF-8, de modo tal. Ahí está. Listo. Ahora, el módulo SHUtil, que es un módulo que me permite a mí utilizar contenidos del sistema operativo, es decir, donde yo estoy directamente aquí en Google Colab, me permite, en este caso, copiar, interactuar con los datos de manera que yo puedo copiar y eliminar archivos. Listo. Es muy importante identificar que si yo voy a eliminar archivos, no los puedo recuperar porque no tengo acceso a una papelera. Todos los datos que yo mueva directamente sobre este sistema operativo son archivos volátiles. Es decir, voy a perder lo que yo borre y no lo puedo recuperar. En la sesión, una vez cierre, voy a perder todo lo que está directamente sobre él. Por ejemplo, voy a importar sistema operativo y voy a importar la librería SHUtil. Listo. Voy a decir que el origen es contenido de archivo TXT. Aquí está, el documento está allí. Y voy a decir que el resultado final, es decir, el destino, es archivo2.txt. Lo que voy a utilizar es el copy file, es decir, hágame una copia en origen y en destino. En este caso, él me va a crear una copia completa de los componentes que están allí. Por ejemplo, si yo quiero listar los componentes que están en esta carpeta, utilizo la función listDir, que me lista, me hace un directorio con una lista de todos los documentos que están en una carpeta. Si yo especifico la carpeta content, me va a imprimir todos los datos que están allí. Vamos a hacer el ejercicio donde voy a copiar el archivo, voy a tener dos archivos exactamente iguales en la misma carpeta, uno archivo y el otro archivo 2. En este caso, el listado, él me va a decir, venga, voy a tener un componente, yo le digo acá, coma, no, pero si lo hago otra vez, me copio los archivos otra vez. Entonces voy a tener un config, un California Housing Test, y vea que tengo ya archivo y archivo 2. Tengo en archivo 2 la copia del documento que acabo de crear. Listo. Ahora, para la escritura de archivos, yo puedo utilizar tanto A como W, pero la ventaja de A es que me permite agregar información al final. Es decir, sigo agregando información y sigo agregando información. Mediante que W es simplemente, venga, ábrame el archivo y déjemelo disponible para yo escribir. ¿Qué pasa? Que yo debería crear un subarchivo con el archivo previo para adicionar información. Vamos a ver un ejemplo. En este caso yo tengo una escritura de archivos utilizando append, en donde voy a agregar al final. Voy a cargar el archivo 2, que es el que acabo de copiar, y le voy a especificar que voy a utilizar un append, es decir, voy a agregar datos al final. Si yo voy a agregar datos al final, él va a buscar el último bit almacenado y me va a direccionar a ese espacio. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, un archivo en la siguiente forma, como lo tenemos acá, supongamos que este es mi documento. ¿Cuál es el último bit? Este que tengo acá. ¿Cuál es el último bit que yo tengo? Este. Este es mi último bit. Al ser este mi último bit, yo tengo que especificar qué es lo que voy a escribir allí. Cuando yo le digo, venga, agréguenme al final, él va a escribir justo al final de esto. Entonces, todo lo que yo escriba me va a escribir acá. Él escribe acá.
Pero si yo le digo, venga, hágame un salto de línea, que esto es un salto de línea, él va a realizar un salto de línea, es decir, va a hacer un enter, y en la línea inferior ya puedo escribir todo lo que quiera, la carreta que yo quiera, todo como yo lo considero. ¿Listo? Ahora, es muy importante identificar que \n me crea una nueva línea. Por eso yo le estoy diciendo, venga, \n, hágame un final de línea y detálleme allí, el final es diferente. Ahora yo soy el final. ¿Listo? Yo también puedo hacer utilizando la escritura W, que es write. Es decir, cuando yo utilizo write, sobreescribo absolutamente todo. Es decir, como si yo sobreescribiera los documentos. Él me dice, ahora soy la única línea de texto en el archivo 3. Ja, 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 ja. Porque ese archivo va a tener una única línea de texto porque me va a escribir. Cuando yo hago la lectura del archivo, él solo va a tener este contenido y se va a perder todo esto que habíamos visualizado, que era esto que estaba acá. Todo este texto se va a perder porque W lo que hace es reemplazar directamente sobre el contenido. Por eso hay que tener mucho cuidado con W para poder utilizar estas características. Bueno, acá está. Listo, vamos a crear este archivo. Ahora el final es diferente, yo soy el final y vamos a imprimir el final. Me dice, mire que ya tengo un salto de línea y me dice, el final es diferente, ahora soy yo el final. En este caso, voy a crear una copia que se va a llamar el archivo 3 y lo voy a generar en este archivo número 3. Mire que el archivo número 3 va a tener el contenido del archivo número 1. Listo. Ya tenemos el archivo número 3, súper bien, súper chévere. Ahora, voy a modificar el archivo número 2, que el archivo número 2 va a tener un W, es decir, voy a escribir sobre él, pero no estoy especificando criterios de conservación de información, es decir, no voy a conservar los datos. Es decir, voy a reemplazar todo lo que está allí. Por eso, cuando yo estoy leyendo el archivo número 2, que era este, mire que ya dice el final es diferente, ahora yo soy el final, pero conservaba la información, ya va a tener solo una sola línea de texto. Y esa única línea de texto va a detallar la información sobre los datos que están allí. Listo. Yo puedo crear un nuevo archivo y ese crear el nuevo archivo es con X. ¿Qué pasa? Que si el archivo ya existe me va a sacar un error, pero yo lo puedo crear en este caso. Si yo le digo open, nuevo archivo.txt y le detallo X, él va a identificar, este muchacho quiere crear un archivo, pero yo no puedo abrir un archivo que no existe. Pero si él me dice X, entonces lo debo crear, lo creo y luego lo abro. Pues claro, súper sencillo. Entonces él crea un archivo.txt, lo crea y lo abre y lo deja almacenado en la variable f. Y este archivo en la variable número f yo puedo sobreescribirlo utilizando W luego de ser creado. Y al tener la W aplicada yo puedo crear contenido sobre él y identificar estos datos. Por ejemplo, acá yo no tengo ningún archivo que se llame f. Vamos a crearlo. Este archivo se va a crear directamente en Content. ¿Por qué se crea directamente en Content si yo no especifico la ruta? Porque es la única ruta en donde mi POSIX, que es este programa, que es este Python, que es este sistema operativo sobre el cual yo estoy trabajando, es el único en donde yo tengo la sesión. ¿Listo? Es el único en donde yo tengo la información disponible. Me perdí. ¿Dónde era que estábamos? Íbamos a crear un archivo nuevo. Sí, aquí estábamos. Es el único al que yo tengo permiso. Por eso cuando yo no especifico, él me va a decir, estás creando un archivo tan avispado. Pues se lo voy a crear solo en la carpeta en la que tiene contenido. Es decir, solo en Content tengo permisos para crear. Y todo lo que yo cree, modifique o actualice o cargue va a estar allí. Listo. Entonces yo creo el nuevo archivo, voy a escribir, que lo teníamos acá, y en este caso ya está creado. Vamos a ver que se actualice. Míralo, acá está, nuevo archivo. ¿Qué tiene? Nada. Si yo le digo nuevo archivo write, lo voy a tener disponible para escritura. Si yo vuelvo y creo el mismo archivo, por ejemplo, si yo vuelvo y ejecuto esta línea, me va a sacar un error. Me dice, venga, ya, pues que eso ya está ahí. ¿Cómo lo va a crear dos veces? No lo puede crear dos veces. Me dice, file exists, es decir, el archivo ya existe. Listo. Ahora, yo puedo borrar archivos y es mucho cuidado con esto. OS.remove, vamos a borrar los archivos. Yo sé que son archivos volátiles, que vamos a estar en formatos volátiles, por así decirlo, porque esto es un formato volátil. Yo me desconecto
y pierdo todo lo que acabo de crear, pero es muy importante que sepamos que vamos a perder información. ¿Listo? Yo importo OS y le digo OS remove, nuevo archivo .txt, él lo borra. Vamos a ver, debe desaparecer en algún momento. Sale actualizar. Ahí ya no está. Yo le digo importo OS y si me dice si el archivo existe, bórrelo. De lo contrario, el archivo ha muerto, ya no existe. Me dice, venga, el archivo nuevo ha muerto, ya no existe. Listo. Jóvenes, ¿dudas hasta el momento para pasar a NumPy? Silencios incómodos. Siga, profe, siga con lo de NumPy. Listo. Bueno. Todo bien hasta el momento. Listo, me alegra. Bueno, en este caso NumPy es una librería creada directamente por Python que nos va a detallar, mire que acá está, numpy.org. NumPy es una librería para trabajar directamente sobre archivos numéricos, pues él se llama Numerical Python. Es un paquete fundamental para la ciencia de datos. Toda la documentación está aquí disponible por si la quieren visualizar. Yo que les voy a pasar es un resumencito sencillo de lo que puede hacer NumPy y su poderío. No vamos a profundizar mucho, simplemente una de las ventajas que tiene Python es que yo puedo profundizar mediante el uso de ejercicios. Listo. ¿En qué se basa Python? Primero, el núcleo de Python son las matrices y los vectores. Es decir, todo lo hace con funciones vectorizadas. Es decir, si usted funciona con listas, si usted trabaja con archivos de tuplas, todo esto le va a ir muy bien con NumPy. NumPy es prácticamente el primo hermano de las listas, el tío abuelo de las tuplas y el hermano gemelo de las matrices, de las listas 2D, 3D, etc. Listo. El núcleo del paquete de NumPy es NumPy Array, que es decir, estos tipos de datos. Esto se llama N-Dimensional Array. N de las múltiples, D de dimensional y array de vector. Es decir, N dimensiones, vectores de N dimensiones. Porque es muy importante entender que yo tengo vectores de múltiples dimensiones, porque yo puedo tener múltiples dimensiones cuando yo estoy haciendo ejercicios de dimensionalidad, de identificación de datos o de características. Es decir, si yo quiero clasificar información de acuerdo a las coordenadas X y Y, es decir, dónde están ubicadas en un mapa, cuál es la categoría que tienen ellas, es decir, si tienen, por ejemplo, yo qué sé, una calificación de bueno o malo, unos y ceros, si tienen, por ejemplo, un acceso o una facilidad, voy a tener más columnas y eso me va haciendo matrices de n dimensiones. Esas matrices de n dimensiones se comportan diferente de acuerdo a las características en las que están. Entre más datos yo tenga, más difícil es procesarlos y iterarlos o acceder a la información que está en ellos. NumPy permite que este tipo de procesos se hagan muy rápidos en Python. Recuerden que Python es un sistema que es interpretado. ¿Cómo así que interpretado? Cuando yo estoy trabajando directamente sobre Python, lo que yo estoy haciendo es que en mi sistema operativo, venga, yo les borro esto, como, a ver, creo que por eso, muy bien. Y vamos, sí, está bien. Yo tengo mi sistema operativo, ¿cierto? Este es mi sistema operativo, súper bonito, y aquí está mi computador. Esto es un PC. Cuando yo estoy interpretando Python, yo lo que hago es, venga, el sistema operativo interpreta es lenguaje de máquina. Cuando yo estoy interpretando lenguaje de máquina, esto es unos y ceros, ¿cierto? Esto es lo que me interpreta la máquina. Ahora, cuando yo estoy haciendo un sistema operativo, él lo que hace es cómo comunica este lenguaje de máquina con los componentes del computador, es decir, con la RAM, con el procesador, con el disco duro, todo eso. Es decir, la comunicación es como si fuera un teléfono. Él se comunica mediante este lenguaje de máquina. Ahora, para yo convertir todas las instrucciones que yo hago, las debo utilizar mediante un compilador.
Ese compilador casi siempre está en C. C es un lenguaje de programación de alto nivel, de alto medio nivel, que es muy bueno para procesar esto de manera muy rápida. Pero rápida es en pura, ustedes ya saben que es lo más rápido que existe en este momento. ¿Qué pasa? Que cuando yo estoy trabajando con Python, Python es interpretado. Al ser interpretado, es decir, que tiene un precompilador que lo convierte a C, que lo convierte a máquina y que lo convierte al sistema operativo y que lo pasa al computador. Entonces, mira el montón de pasos que tiene que hacer Python para poder llegar a que el procesador, que es este de acá, interprete esa información. Él tiene que interpretar el dato, pasarlo al computador, pues al compilador, pasarlo al lenguaje de máquina, venir al sistema operativo y bajar al nivel del procesador. Ahora, cuando yo trabajo con Numerical Python, con este, yo lo que hago es, venga, joven, ¿de qué manera puedo yo acceder directamente a este lenguaje sin necesidad de esto? Sin necesidad de ese intérprete intermedio. ¿Cómo accedo yo a ese nivel tan rápido de manera sencilla? Si él me dice, venga, hágalo con NumPy, que NumPy todos, bueno, la mayoría, es decir, la gran mayoría de sus funciones están escritas en C mediante wrappers. Estos wrappers, es decir, son lenguaje directo con lenguaje C que me facilita la interpretación de los datos del sistema operativo. Por eso es tan eficiente y es tan rápido en estos casos. Porque yo tengo todo ese poderío del procesamiento de C sin necesidad de una interpretación intermedia. Es decir, él lo manda directamente a C y me lo manda directamente al procesador. Bueno, al sistema operativo va y vuelve. Por eso es tan fácil, bueno, tan fácil no, por eso se hace tan rápido y eficiente utilizar este tipo de procesamiento. Porque estos n-dimensional arrays están relacionados con espacios vectoriales de la memoria RAM. Por eso es que es tan rápido, tan directo de almacenar y de leer información. Él va directamente a C y es donde hace esa interacción y clasificación. Ahora, cuando yo estoy trabajando con NumPy, estoy trabajando con datos homogéneos, porque eso es lo que tiene la característica de C. C es un tipado estático, por lo tanto, si yo quiero trabajar con la efectividad y con la velocidad de C, necesito acceder y detallar los datos de la misma forma en lo que él lo hace. Por eso yo tengo que generar datos homogéneos. Ya no puedo utilizar el costal de loco que utilizaba en Python con las listas, con las variables, que yo puedo tener una tipo numérico, una tipo texto, una tipo booleano, todas en un mismo modo, en un mismo, como si fuera un carnaval de variables. ¿Qué pasa? Que para yo poder acceder a esa velocidad y a esos datos, debo crearlos y estandarizarlos de la misma forma en como se lo hace. Por lo tanto, yo puedo guardar datos de forma de números enteros únicamente, de números flotantes, de números de tipo texto, que se convertirán en tipo objeto, porque los textos son objetos, porque son variables caracteres de único valor que están concatenadas mediante una secuencia interpretable o iterable. Ahora, ese tipo de características son las que me permiten a mí la velocidad. Yo sé que puede ser limitante en algunos casos, porque yo puedo tener información de múltiples componentes y la idea es que cada uno de esos datos, esas matrices, se va a comportar como un objeto vectorizado único. Cuando yo no tengo cuando yo no tengo integridad en la información, es decir, que una constante, una variable, perdón, que un campo, que una columna, esté del mismo característica, es decir, que sea solo numérica, solo texto, en este caso, él va a convertir esa característica en tipo objeto. Y los tipos objeto son los más lentos que existen en el manejo de datos. ¿Por qué son lentos? Porque son secuencias de datos que están almacenadas de tipo objeto. Es decir, un objeto va a estar contenido dentro de un objeto y por lo tanto va a ser más complejo iterarlos. Ahora, las matrices tienen un tamaño fijo en el momento de creación, no se pueden modificar, se pueden disminuir, a diferencia de las listas que pueden crecer dinámicamente. Cambiar el tamaño de un array creará una nueva matriz o eliminará la original, es decir, no es más fácil yo crear una copia
con unos datos nuevos, ya sea alargando o disminuyendo el tamaño de la información. Todos los elementos de una matriz de NumPy deben ser del mismo tipo de datos, por lo tanto tendrán el mismo almacenamiento de memoria. Las matrices de NumPy facilitan las operaciones matemáticas, ya esto se los acabo de explicar con la carreta que les acabé de echar. Una creciente plétora de paquetes científicos y matemáticos, bueno, eso también se los acabo de explicar, que por qué hacen de Python tan utilizado y tan complejo de utilizar, porque en el fondo es muy complejo de interpretar y de leer, pero en este caso la velocidad corresponde a esa conexión directamente con el sistema operativo que les acabo de explicar. Ahí está el resumen de lo que les acabo de decir. Hay un pequeño ejemplo, en este caso, me permite hacer una multiplicación de matrices, sumas de matrices, datos mucho más rápido. En este caso, yo tengo, por ejemplo, acá los puntos que yo voy a realizar en este caso. Si los datos se almacenan como listas, iterar las listas puede ser de manera ampliada, es decir, cuando yo itero dos listas, las itero de manera ampliada, y cuando yo las itero en NumPy, las itero de manera directa, es decir, los objetos son del mismo tamaño, por lo tanto no tengo que especificar una cadena de información, sino que voy a acceder directamente al valor en donde está la información. Los espacios de memoria son directamente relacionados por el sistema operativo, lo que lo hace mucho más rápido y dinámico. No sé si alguna vez han visto, en algún momento que ustedes estén formateando una memoria USB, que les dice algo como, como tamaño de paginación de datos. Ese tamaño de paginación de datos le va a decir a ustedes, venga, cada cuánto voy a hacer un salto de sección. Recuerden que si yo almaceno un archivo de 1 kilobyte en un disco duro, que los saltos de sección son de 1 giga, 1 kilobyte me va a consumir 1 giga. Listo. Pero eso ya es pues más manejo de sistemas operativos y unas cosas por allá súper enredadas. Ahora, ¿por qué NumPy es rápido? Esto ya se los expliqué. La vectorización hace que el código se vea más Pythonic o más pythonizado, por así decirlo. Se ve mucho más bonito, mucho más bonito. Y una de las características importantes de NumPy es el broadcasting. Y este es el término utilizado o el más relacionado para el comportamiento implícito del elemento por elemento de las operaciones. ¿Listo? Todas las operaciones, ya sean aritméticas, lógicas, bit a bit, funcionales, se comportan de manera implícita elemento por elemento. Es decir, se realiza un broadcast. Eso es lo que hace. Cuando estamos haciendo el ejemplo de A y B, que es este que se detalla aquí, que estamos haciendo una multiplicación de matrices, como lo vemos acá, él lo que hace es matrices multidimensionales, las vuelve de manera interpretable, es decir, se realiza elemento por elemento, bit a bit, para que siempre que la matriz más pequeña sea expandible a la forma de la más grande. Es decir, él las ajusta de tal manera que se puedan identificar y multiplicar para que sea más fácil la operación. Esto puede llevar a errores, pero también sucede que estas reglas de broadcasting se pueden interpretar de manera fácil. Si las quiere detallar, están acá. Las técnicas básicas del broadcasting, en donde yo tengo, por ejemplo, un vector A y un vector B, en donde voy a multiplicar A por B y voy a tener un resultado. Recuerden que la multiplicación de matrices tiene que ser M por N, en donde la siguiente matriz debe ser N por M, no M por N, para que tanto las columnas y las filas de la matriz inicial con la matriz final sean idénticas y pueda realizar la operación sin ningún problema. En este caso, Python lo que hace, en este caso NumPy, es identificar, venga, usted quiere multiplicar dos matrices, súper chévere, se las va a multiplicar. ¿Listo? ¿Cuáles son las reglas principales? Aquí están detalladas. ¿Cuándo me va a sacar un error? ¿Cuándo me va a sacar unas características? Por ejemplo, cuando yo multiplico vectores de 2 dimensiones con uno de una sola dimensión, me resulta un vector de 2 dimensiones. Es decir, siempre que tenga un vector de múltiples dimensiones por un vector de menor cantidad de dimensiones, va a ajustar la multiplicación al vector de mayor dimensionalidad. ¿Listo? En este caso, 5 por 4 por 1 me da 5 por 4. En este caso, 15 por 3 por 5 me va a contemplar el de mayor dimensionalidad. Si yo incluso lo multiplico 15 por 1 por 5, el resultado es 15, 3, 5. ¿Listo? Entonces, él va a favorecer la dimensionalidad superior sobre la universidad particular, por así decirlo. ¿Listo? Bueno. Yo sé que eso puede ser un poquito enredado, pero es más fácil de identificar con las multiplicaciones y los datos de las matrices. Es decir, el más grande gana.
Ese es el resumen del broadcasting. Siempre el más grande gana. Ahora, la instalación de NumPy es simplemente instalar NumPy. Una de las ventajas de Google Colab es que ya está instalado, que lo podemos utilizar directamente desde su instalación, desde su marco de referencia. No hay necesidad de instalarlo en NumPy. Esto se utiliza, por ejemplo, acá, piblist-b, me va a decir, venga, tráigame la lista más la versión. Si yo me busco por acá la N, por aquí está NumPy. ¿Vale acá? NumPy, versión 1.19.5. ¿Bajo qué? Bajo una librería de Python de 3.7 y fue instalado mediante ¿qué? Mediante pip. ¿Listo? Esto ya lo conocemos, nosotros ya sabemos cómo funciona esto. Si yo me vengo para NumPy, él me dice, venga, estamos en la versión 1.21. ¿Cuál tenemos acá? La NumPy, se me perdió, la 1.19. Estamos un poquito rezagados, pero venga, nos están dando casi que un sistema supremamente chévere, directo, brutal, directamente allí, en este caso. Voy a comentar esta línea, porque esto se hace larguísimo, esta lista. Si yo le digo pip install NumPy, él me va a decir, venga, esto ya está satisfecho, muchas gracias, muy querido, no hay que hacer nada. Ahora, yo voy a importar NumPy a CNP. Esta es la regla general de importación. Así se ha utilizado y así se utilizará. ¿Listo? Yo voy a crear un NumPy array. Esta es la función para crear un vector. Lo voy a crear, en este caso le estoy pasando una lista y me va a imprimir el dato. Mire que este tipo, yo le digo print type de AR, él me va a decir que es un NumPy ND array. Ahí está, NumPy NDimensions array. En este caso tiene una sola dimensión. Si yo le digo pip show NumPy, él me va a mostrar las características que están detalladas de NumPy. En este caso, la versión tal, es un paquete fundamental, el autor es Travis E. Oliphant, no tiene el correo, es una licencia, una Berkeley license, es decir, una licencia libre, se puede utilizar, y es requerido por todas estas librerías. Mire todas las librerías que lo usan. Ahí hay librerías muy tesas, por ejemplo, OpenCV, Python, para librerías gráficas, Plotline, hay muchas librerías que utilizan NumPy para, por ejemplo, SciPy, Scikit-learn, son las librerías de Machine Learning, Seaborn, Scikit-learn Pandas. Pandas utiliza NumPy para clasificar sus propios TensorFlow, lo utiliza muchas de las librerías más chéveres. Y si yo le digo pip show verbose NumPy, me va a decir, venga, todas las características para utilizar NumPy son las siguientes. Venga, le dice, venga, usted lo puede utilizar con estas características. Lo que le dice a usted es, venga, tráigame todas las expresiones regulares que puedan ser compatibles con NumPy directamente sobre las que están. Esto, si yo le digo verbose NumPy, me va a traer todos estos clasificadores que están acá detallados. Todo esto. Miren dónde se puede utilizar, en Windows, en POSIX. Este es el que nosotros estamos trabajando. Unix, macOS, los puntos de entrada son directamente sobre archivos flotantes del main. ¿Listo? Jóvenes, ¿dudas hasta el momento? Escriban 0 para verificar que están vivos. En el chat, 0 en el chat, eso. Luis está vivo. Todos los demás han muerto. Alberto está vivo. Ah, están ahí vivos. Listo. Si hay silencios incómodos, voy a continuar. ¿Listo? Bueno, yo sé que esta clase puede ser un poco pesada, no estamos haciendo mucha programación, pero todo esto es súper importante para que ustedes comprendan. Como por ejemplo, ustedes ya saben cómo funciona NumPy y por qué es tan rápido y por qué lo podemos utilizar. Miren que no es una clase en vano, es mucha teoría, pero es necesaria en muchos de los casos. Listo. Ahora, todo lo que yo esté trabajando con NumPy son n-dimensional arrays, es decir, son vectores de múltiples dimensiones. Yo puedo crear múltiples vectores de múltiples dimensiones con características muy sencillas de manera rápida. Es decir, yo puedo crear un vector de ceros de m por n dimensiones. Yo puedo crear un vector de una matriz identidad, que recuerden que es la diagonal principal de unos y los extremos, y la triangular superior y la triangular inferior de ceros, de manera muy rápida y sencilla con una AI, se llama EYE, y puedo crear directamente una matriz con ella de tipo identidad.
¿Cuál es la ventaja de las matrices de identidades? Pues que cualquier matriz multiplicada por la identidad de la misma matriz, que una matriz, pues una matriz invertida es simplemente la multiplicación por la matriz invertida de la matriz de identidad. Entonces, en este caso es una matriz muy sencilla y muy fácil que me permite en este caso. Muchas de las características están incorporadas directamente, por ejemplo, type, esta función incorporada de Python nos dice cuál es la característica que ya les había mostrado en DRI, que son los múltiples vectorizados. En este caso nos va a mostrar lo mismo que habíamos hecho ahorita, y yo le estoy pasando una tupla, miren que acá le estoy pasando una lista y acá le estoy pasando una tupla, y me va a interpretar ambos como una múltiple dimensión de un vector. Ahora, yo voy a tener 0 dimensiones de una matriz, es un número, un matriz sin dimensión es un número, por decir el 4 es una matriz de 0 dimensiones, solamente es un valor, no me especifica una linealidad, una iteración. En este caso, las matrices de una sola dimensión, en este caso son secuencias bajo la misma característica, es decir, una fila. En este caso, matrices de 2 dimensiones, es decir, yo tengo una fila y me sigue otra fila, es decir, una debajo de la otra y tengo 2 dimensiones. Las matrices de 3 dimensiones es un cubo donde tengo filas, columnas y tengo profundidad. Listo. Yo puedo verificar el número de las dimensiones de acuerdo a la función NDIM. Es decir, yo puedo decir, venga, ¿cuál es la cantidad de dimensiones que tiene una matriz que yo acabo de crear, o crear la dimensionalidad de acuerdo a sus componentes? Yo puedo crear matrices de dimensiones superiores. Es decir, le puedo decir, venga, este NumPy-Array va a ser un vector de una sola fila, pero va a tener dimensionalidad 5. Es decir, vamos a tener 5 dimensiones de manera que estén compuestas por ceros o por valores vacíos, en este caso, en sus componentes adicionales. Vamos a ver los ejemplos en este caso. Vamos a crear el vector AR, donde tengo 0 dimensiones. Tengo una sola dimensión, 2 dimensiones. Mira que ahí se imprime como una matriz súper bonito. Tengo 3 dimensiones. Se va a ver raro porque no es realmente. Esta es la primera parte y este es el segundo cubo, es decir, estaría detrás de este. Yo puedo identificar cuáles son las dimensiones de cada uno de ellos. Me dice 0 dimensiones, 1 dimensión, 2 dimensiones, 3 dimensiones, para A, B, C y D, que son las matrices que acabamos de crear de 0, 1, 2 y 3 dimensiones. Recuerden, un número, una sola fila, fila, columna y un cubo. Ahora, si yo puedo crear uno de 5 dimensiones, me va a decir, venga, es que esto tiene 5 dimensiones, pero las otras dimensiones están vacías. No tengo dimensiones en ellas, no tengo datos en ellas, pero tengo una disponibilidad de ampliarme en caso de necesitarlo. ¿Listo? Yo puedo tener una indexación de matrices, en este caso. La indexación de matrices es lo mismo que acceder a un elemento de la matriz. Si yo no especifico el componente, estoy especificando fila, columna, profundidad, tiempo, despacio. En este caso es muy útil. Hay un video que se llama, bueno, no nos vamos a extender ya con dimensionalidades. Si lo desean visualizar, me escriben por el privado, yo les paso el videito en donde ustedes saben que la primera dimensión es un punto, la segunda es un plano, la tercera es un cubo, la cuarta dimensión volvemos a hacer un punto, pero dentro de un cubo, la quinta dimensión venimos a hacer un plano dentro de un hiperplano, dentro de un cubo, la sexta dimensión viene a ser un cubo dentro de un hiperplano, dentro de un plano, dentro de un cubo, y así sucesivamente van creciendo las dimensiones. ¿Por qué? Porque así lo vemos. Puede que sea diferente, pero nuestra interpretación del universo y nuestra interpretación de los planos indica que primero es un punto, después es un plano, después es un cubo. Por lo tanto, la cuarta dimensión viene a ser otra vez un punto, pero es un cubo que va avanzando en el tiempo. Y la quinta dimensión viene a ser un plano de un punto, de un cubo, y así sucesivamente lo vamos interpretando. Es como la manera más sencilla de explicar como las n dimensiones. Ahora, en este caso, yo puedo acceder de acuerdo a las posiciones en las que yo quiera identificar. Yo puedo sumar posiciones, sumar componentes. Recuerden que los vectores, en este caso, tienen índices y los índices van de 0 hasta n-1. ¿Listo? Y el largo sí va a dimensionalidad y va hasta n. Por lo tanto, yo puedo acceder de acuerdo a sus componentes basándome en los corchetes que me definen posición. Ahora, si yo tengo matrices de 2 dimensiones, yo puedo separarlos mediante una coma, donde voy a acceder a la fila 0, columna 1,
y a la fila 1, columna 4 y así sucesivamente. Es decir, la coma me separa la dimensión en donde yo voy a acceder a la librería, perdón, al vector o a la matriz en donde yo esté especificado. Por ejemplo, voy a acceder a la posición 0, es decir, 1, con la posición 1, con 5, con la posición 2, que es este. ¿Listo? Y allí es donde voy a tener. Yo también puedo tener indexación negativa, es decir, vaya desde el final hacia adelante. Es decir, yo puedo tener índices negativos, como lo vimos en las listas. Ahora, para una sola dimensionalidad, esto es muy importante que lo interpretemos. Si yo tengo una sola dimensión, tengo el eje 0, axis 0. Es muy importante que identifiquemos esta palabra, axis, o son ejes. Nuestro primer eje, las filas, es el eje 0. Las columnas, en este caso, pasan a ser el eje 1, 0, 1, y en un tridimensional, el eje 0 pasa a ser las mismas filas, el eje 1 pasa a ser las columnas, y el eje 2 pasa a ser la profundidad. ¿Listo? Si lo visualizamos, si yo estuviera como girando mire que la flecha va hacia la derecha y en este caso va hacia abajo. Estoy interpretando las filas. Miren que 7, 2, 9, 10 serían en este caso los componentes 5.2, 3 y 4.5 de la primera fila. Es decir, esta fila hacia abajo me interpreta que estoy creciendo en filas. Este me indica que estoy creciendo en columnas y este me indica que estoy creciendo en profundidad. ¿Listo? Por ejemplo, en este caso, mi forma, mi shape es de 4. Es decir, tengo 4 columnas o 4 datos allí almacenados. Tengo 2 filas, 3 columnas. Tengo 4 filas, 3 columnas, 2 de profundidad. ¿Listo? Ahora, en este caso, tengo mis componentes 1, 2, 3, 4. Voy a acceder a la posición 0, a la posición 1 y a la suma de las posiciones 2 y 3. En este caso, la posición 2 es esta y la posición 3 es esta. Por lo tanto, 3 más 4 es 7, que la tengo acá. La posición 1 es 2 y la posición 0 es el valor 1. Entonces, me va a mostrar solamente los valores que están detallados allí. Yo puedo imprimir valores posicionales, es decir, si yo le digo 0,1, él va y busca en la fila 0, el valor posicional 1, me va a traer ese valor, que es 2. Fila 0, columna 1, es este valor. Fila 1, valor 4, es decir, este me va a traer este valor, que es el 10. Es como si yo estuviera accediendo a un registro donde yo fuera como una biblioteca. Váyase a la columna tal, de la sección tal, y tráigame este libro. Es lo mismo, estoy accediendo a un espacio tridimensional, bidimensional, unidimensional. ¿Listo? En este caso, yo tengo un vector tridimensional en donde voy a imprimir la posición 0, 1, 2 y voy a imprimir el vector. En este caso me va a imprimir la posición 6, que es este de acá. En la primera posición, primera columna de segunda profundidad, me va a traer este valor. Listo. Ahora la matriz es 2 por 5. Tengo estos componentes y lo puedo hacer un índice invertido. Es decir, tráigame la posición 1 menos 1. Es decir, de la primera fila, tráigame la última columna, que es el valor 10 que tenemos acá. ¿Listo? Yo también puedo hacer slicing y también me conserva el slicing de las listas en Python. Es decir, con 2 puntos separo el inicio del fin. Y si tengo 2 puntos, dos puntos, tengo un inicio, un final y un paso. Es decir, voy a tener, comience en la posición inicio, llegue hasta la posición final y vaya de paso en paso de acuerdo a las características que estén detalladas. Por ejemplo, desde la 1 hasta la 5 me va a imprimir solamente esto, de la 4 a la final me va a imprimir solamente esto, desde el principio hasta la 4 me va a imprimir solo esto. Listo. Y también puedo hacer slicing negativo, como funcionaba exactamente igual sobre los componentes que teníamos en las listas. Es decir, inicio, final y paso, inicio, final y paso, es decir, váyase de 2 en 2. En este caso, slicing de matrices 2D, yo puedo hacer, recuerden que la coma me separa las dimensionalidades, los axis, es decir, cada vez que yo uso una coma, estoy separando un axis, un eje, y por lo tanto puedo hacer slicing sobre cada uno de los ejes en los que yo esté trabajando, sin ningún inconveniente.
Acá hay unos pequeños ejercicios en donde podamos detallar la información. Esos pequeños ejercicios están detallados con los slicing. Todo lo que habíamos visto son pequeños ejercicios comentados para que los puedan visualizar. La idea es que lo practiquen, que hagan muchos datos de estos. Ahora, ¿cuáles son los tipos de datos de NumPy y Python? Jóvenes, permítanme en un segundo, yo voy por un vaso de agua que estoy seco. Y traje tinto y se me acabó hace rato el tinto. Denme 30 segundos, ¿listo? Jóvenes, ¿cómo vamos? Yo los saludo. Ya. ¿Cómo vamos? ¿Qué han hecho? Excelente. Todo excelente. Bueno, jóvenes, dudas, sugerencias, quejas, reclamos. Una pregunta. Dígame. ¿Usted por qué no había dicho que iba a estar en el diplomado presente ¿Cuál diplomado, Alberto? del sexto semestre? No, yo no voy a, yo estoy trabajando con el diplomado de la especialización de programación aplicada. Ah, ya, te lo entendí mal. No, en el diplomado ya lo empezaron, ¿cierto? Con el profesor Boris y con el profesor Julio. Sí, señor. ¿Cómo van con eso? Chévere. Pues es que no hay definido ni el horario. Está como, tuvimos una charla la semana pasada. Sí. Entonces, para como determinar, porque no encuentran un horario que se nos acomode, porque hay mucha extensión de horarios. Vamos, la mayoría tienen 4 materias, tenemos 4 materias en el mes. Y fuera de eso el diplomado y algunos que estamos haciendo los TAP. Entonces siempre es complicado. ¿Y los sábados? ¿Cómo están de tiempo los sábados? El sábado tenemos una ocupación con el profesor Boris está presentando el TAP de desarrollo. Sí. Entonces, él lo que quiere es hacer como una conexión entre el TAP y el diplomado, para que lo que esté viendo en el TAP sea aplicable al diplomado. Ah, pero muy chévere. Eso es bacanísimo. Entonces ahí vamos a ver estas semanas, no nos han mandado ni todavía tenemos encuentro sincrónico, nada. Ah, bueno. Un poquito en el aire. Eso es complejo, porque sí son muchos cursos, muchas características, muchos datos, pero pues en cuanto a cursos, es decir, tienen 4 cursos, hay que encontrar ese espacio, ese comodín entre todos ustedes. Pero bueno. Sí, vamos a tratar. Bueno, jóvenes, ahora, con respecto al TAC, recuerden que nosotros vamos hasta final de semestre. Hay unos puentes, hay un montón de información. Yo los sábados no he podido, pasamos los cursos para los sábados, las AAA para los sábados, y justo me asignaron los sábados un curso de posgrados. Ahí me disculpan, que embarrada con ustedes, pero sí se me sale de las manos. Ya nosotros somos como los... no, nosotros pues estamos dispuestos a lo que nos diga la universidad, embarrada con ese lado. Pero bueno, vamos a utilizar estos lunesitos de 8 a 10, bien chévere, y nos vamos hasta final de semestre, hasta casi que la última semana de noviembre, porque ya después de esto vamos con simulación, que es lo que, la idea es que como este curso es complemento de posgrados y de pregrado, entonces la idea es que ustedes puedan tener como un conocimiento amplio. Con esto que ya tienen de este curso, más el diplomado que están haciendo los de programación aplicada, más el diplomado de quinto y sexto semestre, más lo que vamos a ver acá, ya ustedes van a salir con un cuajo bien sabroso de manejo de información.
¿Qué vamos a ver en este curso? Vamos a ver bien simulación a fondo, que es como la parte que más denota el conocimiento de inteligencia artificial. ¿Listo? Que es como lo que más detalla, porque ya lo que es Machine Learning y todos esos tipos de datos lo van a ver en el diplomado, entonces la idea no es repetir información. Igual ustedes van a acceder a esos diplomados por parte, a los que están en quinto y sexto semestre, también pueden acceder a los diplomados de ciencia de datos que van a ser el próximo semestre ya como ingresados. Entonces, para que no tengan como información repetida, ¿listo? Bueno, vamos a seguir con los ejercicios. En este caso, los tipos de datos en Python son diferentes. Recuerden que Python tiene datos en donde tenemos strings, integer, flotantes, booleanos y complejos. ¿Listo? Estos son los tipos de datos en Python, como los habíamos visto antes. Pero NumPy tiene unos componentes adicionales. Ahora, los tipos de datos se relacionan mediante una característica. Es decir, por ejemplo, I son valores enteros, B son valores booleanos, U son enteros sin signos, es decir, números naturales. Los F son los números flotantes, como flotar, ¿no? F, flotantes, flotador complejo, flotante complejo. M es un delta de tiempo, es decir, una diferenciación. M mayúscula es una fecha y hora. Recuerden que la hora va separada de 2 puntos. Por lo tanto, después de día, mes, año, 2 puntos, hora, 2 puntos, minuto, 2 puntos, segundo, 2 puntos, milisegundo, creo que es así, si no estoy mal, y 2 puntos AMPM, si no estoy mal. Me confundo, yo estoy hablando de memoria. O de objeto, es decir, todo lo que tenga combinaciones de estos va a ser guardado como un objeto. S son cadenas o cuerdas, esto es strings. Esto es cadena de texto. Ahí me disculpa, pero lo traduje así a la lata. Cadena Unicode es U, que esto es una cadena UTF, es decir, cualquier cadena de texto con cualquier tipo de características de almacenamiento de datos. Y V es un fragmento de memoria fijo para otro tipo. Es decir, estos V son datos que yo voy a almacenar directamente sobre la memoria, espacios de dimensionalidad indefinida. Los tipos de datos de una matriz tienen una propiedad que es D-type, que es dimensional type, es decir, el dato de la dimensión, yo le paso, por eso se llama D-type, no ND-type, porque yo le paso, venga, sobre qué dimensión está trabajando usted y yo le voy a dar el dato de esa dimensión. Porque si yo le digo el tipo de dato es un tipo de dato ND-type, pero yo ya puedo ir a cada uno de los componentes y que me diga cómo son los tipos de los datos. Es decir, yo puedo crear tipos con un tipo de, puedo crear una matriz con un tipo de datos definido. Yo le digo, venga, después de crear el NP array, es decir, estoy creando un vector, si yo separo una coma, puedo entregar otro atributo. Y ese atributo es la S, que en este caso, si yo me voy, me dice, ah, esto es una cadena de texto. Ah, listo, joven. Entonces me va a crear estos datos como una cadena de texto. Yo puedo definirlos como números enteros, como números flotantes, etcétera, etcétera. Cuando creo una matriz de dato entero de 4 bytes, son 32 bits. Es decir, vamos hasta 32.000 y algo de números. ¿Listo? ¿Qué pasa si un valor no se puede convertir? Me genera un error y esos errores se deben solucionar o no me permite compilar. Porque no me permite ir directamente a C y compilar porque C es un lenguaje de bajo, mediano nivel, lo cual necesita un compilador, es decir, él no avanza hasta que no se solucione el error. Yo también puedo hacer conversiones de datos. ¿Recuerdan lo que habíamos visto de caja pequeña en caja grande? Yo puedo hacer conversiones implícitas y explícitas. Puedo perder datos o guardar datos en una caja mayor. Es decir, si yo tengo una caja pequeña y lo muevo a una caja grande, estoy conservando la información tal y como está. Pero si yo tengo una caja grande y la muevo a una caja pequeña, estoy perdiendo información. Al perder información, puedo perder números flotantes, puedo perder decimales, puedo perder información que esté almacenada en estos casos. Acá hay unos tipos de ejemplos y aquí están los resúmenes. Este sí como que me quedó más bonito, porque esta tablita sí tiene todo el resumen de los datos para que lo identifiquen y cómo se puede clasificar. Listo. Cuando es de 8 bits, de 32 bits y de 64 bits con punto flotante o números complejos o cadenas. Cada uno de los ejemplos está acá, de los ejemplos,
Está acá, me dice, venga, este número yo lo identifico como un número entero de 64 bits. Mire que si yo tengo enteros de 32 bits o de incluso de 8 bits, porque voy a tener hasta 256 datos, me los guarda como 64 bits porque es más fácil identificar que usted puede expandirse que no que tener limitaciones en sus datos. Por eso él lo hace de 64 bits. Por ejemplo, en este él me dice, venga, esto es un UTF-6, este U6 es la cadena de texto. ¿Listo? En este caso yo tengo, venga, guárdelos como texto y él me dice, venga, es una cadena de texto, efectivamente. Porque aunque estén detallados como numéricos, le estoy diciendo, venga, el tipo de datos de esos valores numéricos es de tipo de datos de texto. Entonces vamos a interpretarlos como texto. Si yo le digo, venga, esto es un entero de 32 bits, él me lo interpreta como un entero de 32 bits. Aunque por defecto él lo guarda como uno de 64 bits, pero si yo lo amarro, le digo, no, es que guárdamelo como de 32 bits, le dice, listo, pero píllese que más adelante puede tener problemas y es un problema. Le digo, tranquilo, no se preocupe, joven NumPy, que yo me encargo. En este caso, este tipo de datos me genera error porque yo no puedo convertir valores numéricos a base 10. En este caso me va a generar ese error, ¿listo? Para que lo tengan ahí presente. Yo no puedo tener un costal de loco sobre estos datos y decir que son números imaginarios, no están detallados sobre eso, es decir, me va a generar siempre un error sobre estos componentes para que lo tengamos presente y si no lo soluciono no me lo va a convertir. Por ejemplo, yo sí puedo convertir estos nuevos tipos de datos a valores enteros y les voy a perder información. Mire que 1.1, 2.1 y 3.1 no es lo mismo que 1, 2 y 3. Voy a perder datos. ¿Listo? Entonces es muy importante, cuando yo tengo una caja más grande, lo voy a guardar en una caja más pequeña, siempre voy a perder información. ¿Listo? Así lo guardo en uno de 32 o en uno de 64 bits, entero es entero y voy a perder información. Por ejemplo, si yo convierto cualquier tipo de datos a booleanos, recuerden que en una de las clases vimos que cualquier dato es verdadero y la ausencia de información es falso. Lo mismo pasa acá. 0 es falso y cualquier dato es verdadero, como lo vemos a continuación. Forma, shape, esto lo van a ver mucho. Shape de una matriz de NumPy es, venga, ¿cómo está representada la matriz en términos matriciales? Es decir, en términos de álgebra lineal, es decir, en términos de componentes, filas, columnas, profundidad y nuevamente fila, columna, profundidad y nuevamente fila, columna, profundidad y así sucesivamente. El shape me va a detallar a mí cuál es la forma que tienen las dimensiones. Es decir, él me va a decir, venga, 2 filas, 4 columnas, 5 columnas, 3 filas, etcétera, etcétera. Ahora lo que yo puedo hacer es un reformar, es un broadcasting. Ese broadcasting yo puedo hacer un reshape de las matrices, es decir, venga, yo tengo una matriz, que en este caso es una matriz de una sola dimensión, refórmela o hágale un reshape a una matriz de 4×3 y él la va a ajustar de acuerdo a los componentes, completando en orden. Es decir, primero va a encontrar 4 y luego va a ir completando de a 3 y 3, es decir, 3 y luego otra vez 3. Perdón, 4 pasa a la siguiente, 4 pasa a la siguiente 4 y ya me queda 4 de 3 cada uno. Si no se ajusta, él lo hace ajustar a la forma superior y va a completar con vacíos con los datos que no se puedan reformar. Listo. En este caso él me dice aquí muy claro, ¿podemos reformar en cualquier forma? Sí. Siempre que los elementos necesarios para reformar sean iguales en ambas formas. Podemos remodelar una matriz de una dimensión de 8 elementos en 4 elementos en una matriz de 2 filas, pero no podemos remodelarla en una matriz 2D de 3 elementos en 3 filas, ya que eso requeriría 9 elementos. Lo que yo sí puedo hacer es ajustar con ceros esa matriz y recorrerla de acuerdo a los componentes que están allí detallados. En este caso él me dice, venga, hágame un shape, este es el ejemplo. Ahí disculpan pues las notas de los datos a esta hora, qué pena con ustedes. Y él me dice, venga, la forma de la matriz, los componentes de la matriz, y ahí están los ejercicios para que los realicen. Una de las cosas más bacanas que tiene Python y que tiene NumPy es la iteración de matrices. Las iteraciones de matrices se realizan fácilmente con el ciclo for. En este caso, si vamos a iterar una matriz, yo puedo hacer for x en un array, imprimir x y me va a imprimir cada uno de los valores. Yo puedo iterar con una sola dimensionalidad los valores y me va a detallar los componentes
de acuerdo a su posicionamiento. Pero en este caso, para iterar una matriz de n dimensiones, pasará por la n-1 a dimensión 1 por 1. Es decir, va a recorrer la dimensionalidad sin necesidad de especificarlo. Pero si yo deseo especificar los componentes, cada uno de ellos, yo puedo hacer ciclos complementarios para poder detallar. Vamos a ver un ejemplo que esto es más fácil realizando ejemplos, porque yo puedo iterar filas, columnas, profundidad, columnas, profundidad, refila, fila, columna, profundidad, refila, columna, y así sucesivamente. Pero utilizando n-dimensional iteration, este es n, cualquier dimensión, iter es un iterador de múltiples dimensiones. Recuerden que iter lo vimos en el ciclo for como el iterable que me extrae el valor siguiente de cada una de las condiciones de los ciclos de acuerdo a las cláusulas next que vimos previamente. Esa cláusula next aplica también para n de iter. Y n de iter me va a clasificar cada uno de los componentes que permite hacer iteraciones avanzadas y permite componente a componente. Es decir, cada uno de los n de iter me va a iterar todos los componentes tal y como están. En este caso, primero tengo una lista, una sola dimensionalidad. Voy a iterar la lista de una sola dimensionalidad y me va a traer los componentes uno por uno. Tengo dos dimensionalidades y voy a iterar la lista y me va a traer cada una de las dimensionalidades de la lista. Mira la diferencia. Yo tengo una sola dimensionalidad, me trae todos los componentes. Tengo múltiple dimensionalidad, es decir, tengo dos dimensiones. Si yo hago un solo for, él me va a traer fila y fila. Listo. Recuerden que esto es una fila y esto es otra fila. Por eso cada X es una fila. Es decir, X, si yo le digo print type de X, él me va a traer, venga, es que eso también es un NumPy array. Es decir, yo voy a iterar NumPy array de NumPy array, porque cada fila es un NumPy array de un NumPy array. Es decir, yo soy el componente de un gran componente. Es decir, yo soy buñuelo de un gran buñuelo. Yo soy mini empanada de una gran empanada. Yo soy una papa de un costal de papas. ¿Listo? Es decir, yo soy NumPy array de NumPy array. Si yo lo itero, en este caso, por cada uno de los componentes, él me va a decir, venga, fila y después columna. Mire que estoy imprimiendo la fila, estoy obligando a imprimir la fila, porque este es exactamente este. Por lo tanto, yo voy a imprimir las filas. Pero si yo le digo para Y en cada X, voy a imprimir cada columna. Mire que está columna 1, bueno, texto, porque lo voy a concatenar con Y. Y va a ser cada uno de los componentes que están allí, pero porque tengo dos vectores en cada uno de ellos. Ahora, en 3 dimensiones, él me va a imprimir cada una de las 3 dimensiones. Es decir, 2 dimensionalidades y 2 dimensionalidades, porque tengo doble dimensionalidad. Miren la coma acá, 2 dimensiones y 2 dimensiones. Por eso me va a traer doble dimensionalidad y me va a imprimir doble dimensionalidad. Si yo le digo acá print type de X, va a decir, venga, esto es un NumPy array. Claro que ahí está, venga, doble dimensionalidad y doble dimensionalidad. Porque un solo ciclo me recorre dimensionalidad. Esto es súper importante que lo recuerden. Un solo ciclo de un NumPy array, NB array, recorre una dimensión. ¿Listo? Ahora, si yo estoy haciendo, en este caso, un vector de 3 dimensiones, un NumPy array de 3 dimensiones, sí lo recorro con 3 ciclos. ¿Listo? Esos vectores sí los voy a recorrer con 3 ciclos. Ahora, para yo recorrer la matriz 2D, 1, 2D y 0D, mire que yo tengo que pasar desde 2D a una dimensión y a 0 dimensiones. Es decir, yo tengo un vector de 3 dimensiones, debo recorrerlo para recorrer las 2 dimensiones, es decir, voy disminuyendo dimensionalidad para poder recorrerlo basándome en su dimensionalidad. En este caso, miren que yo tengo matriz 2D, es la matriz que está compuesta por 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La matriz de una sola dimensión es la matriz 1, 2, 3. 1, 2, 3 en 0 dimensionalidad. La matriz de una dimensión pasa a ser la matriz componente, que es esta de acá, 4, 5, 6,
y recorro 4, 5, 6. Mire que estoy recorriendo dimensionalidades basándome en las posiciones en las que está. Después vamos a la siguiente matriz 2D, porque tenemos dos matrices 2D, una detrás de la otra. Esta es una matriz 2D y esta es otra matriz 2D que me convierten en un cubo de doble dimensionalidad. Y lo que estoy haciendo es recorriendo sus posiciones. ¿Listo? Ahora, si yo tengo un NP, NumPy, NEditor, y le doy Array, recórreme toda la dimensionalidad del vector. Míralo, ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y me va filas por columnas. Filas por columnas. Izquierda, derecha, arriba y abajo. ¿Listo? Bueno, dejemos acá en NEditor, que este incluso es mucho más eficiente. Si yo voy a hacer un NEditor, pero eso ya pues en matrices de dimensionalidades tan pequeñas, un NEditor y 3 ciclos, prácticamente que la diferencia es un nanosegundo, pero en matrices de miles de datos, sí la diferencia sí es notable. Tarea para dentro de 15 días, porque dentro de 8 días es festivo. Tarea para dentro de 15 días. ¿Qué les recomiendo yo? Crear un ND Array con 5 dimensiones de 1000 datos cada dimensión. No, 10.000 datos. Cada dimensión. ¿Listo? Sencillo. Te importa import random as rnd, y luego de importar random as rnd, en un ciclo for i in range de 10.000, dice que agregue datos a agregar datos a un nd array con rnd.random. Listo. Python. Hola, checa. Listo. Y los clasifica o los verifica la velocidad de NDITER contra un ciclo quíntuple, es decir, 5 ciclos anidados con instrucción IT time, time IT. ¿Listo? Jóvenes, dudas, sugerencias, quejas, reclamos, mensajes. Escriba 0 para confirmar que está vivo. La diferencia entre este y bueno, hagámoslo con 3 dimensiones, para que no quede con 3 dimensiones y vamos a crear 100.000 datos. Fácil. Puedan copiar y pegar este código. Entonces aquí lo que tienen que hacer es np array y le van a agregar en la primera dimensionalidad, listo. Acá en el overview pueden buscar como append. Ahí está NumPy append, que les dice a ustedes, venga, a qué dimensión quieren insertar y a qué valor desean insertar y en qué axis. Listo. Entonces acuerden que la axis 0 es fila, axis 1 es columna y axis 2 es profundidad. Entonces ahí les dejo una pequeña instruccióncita. Entonces me dice, venga, agrégueme un valor en el axis 0. Ahí hay ejemplos y descuentos para que lo hagan. Jóvenes, dudas, sugerencias, quejas, reclamos, despedidas, comentarios.
Ah, no, profe, muy bien. O sea, muy amplio, pero ahí vamos cogiéndola. Muchas gracias y una buena noche para usted y los compañeros. Una feliz noche, muchísimas gracias por conectarse. Gracias. Mañana les cargo la clase a primera hora para los que no pudieron asistir. Hola a los que nos pudieron asistir, ¿cómo están? Me alegra que hayan llegado hasta el final del video. Y nos vemos en la próxima clase. Recuerden que me pueden escribir cualquier duda, sugerencia, queja, reclamo. Hola, Alberto. Colocó la asistencia, ¿no? No, ya no vamos. No, ya no. ¿Para qué asistencia? Ya somos los mismos de siempre. ¿Para qué? Ah, listo. Me falta es... ¿cómo es que se llama? Se me olvidó el nombre, no. Edgar, me falta Edgar, pero bueno. Ah, es que Edgar está muy ocupado, está haciendo un taller con la microempresa, con un equipo de 10 personas. Ah, pucha, me le manda saludos. Es que nos pusieron Seguro. a esta misma hora, a las 8 de la noche los lunes. Ah, pucha. Entonces, No, ya, bueno, ya igual no ahí creo están que las vuelva a clases entrar. grabadas. ¿Cómo, Clara? Qué pena. No, que no creo que vuelva a entrar porque pues, nos pusieron ese otro tag ahí también de una de las materias de este bloque. Ah, bueno, igual, si no se conecta nadie, yo igual grabo la sesión solito y me pregunto y me respondo. No, lo que pasa es que se nos cruzó con ingeniería en la primera, a las 8. Desde en esa más compartido de 8 a 9 y que estaba de 8 a 10. Ah, bueno, igual, si no se conecta nadie, en algún momento yo igual grabo la sesión solito y me pregunto y yo mismo me respondo. Entonces, muchachos, tal cosa, yo, ay, profe, esto, tal. Para que les quede la sesión y no pierdan y la puedan ver después. Listo. Recuerden, haga la tarea para que eso les empieza a despegar el Pythonazo. Listo. ¿Qué les recomiendo yo? La próxima sesión yo voy a terminar esto de manera rápido. Mire que ahí sigue filtros de matrices. Venga, miremos el índice. Estamos acá. Tenemos la tarea. Tenemos búsqueda, filtros, otras formas de crear matrices, funciones universales o las ufunc y las operaciones básicas. Y ya pasamos a pandas. Aquí vamos a llegar, nos vamos a quedar un rato en data frames, que son muy importantes. Vamos a ver lo que es matplotlib y de ahí sí nos vamos para... Yo les iba a enseñar algo que se llama web scraping, pero como lo van a ver también en el curso, se los voy a compartir. Ya la clase está creada, la clase está hecha, se los voy a compartir, pero como lo van a ver también los de posgrado en el diplomado, entonces me parece que es como redundante verlo dos veces. Y en este caso, a los que están en el quinto y sexto semestre, recuerden que los Jupyter Notebooks que yo hago son autocontenidos, es decir, usted lo lee y casi que con eso ya obtiene el conocimiento. Yo soy prácticamente el tipo que les lee el Jupyter Notebook y les da esos comentarios que yo me dice, hay veces me disperso. Y vamos a empezar con simulación y vamos a hacer ejercicios para despegar lo que es la introducción a ciencia de datos. Por ejemplo, uno de los ejercicios que a mí más me gusta hacer con los estudiantes que estamos aprendiendo a programar ciencia de datos es generar un bingo. ¿Ustedes han jugado bingo? Sí, señor. ¿Qué creen ustedes que es muy complejo generar un juego de bingo para 5 personas computacionalmente y de manera con inteligencia artificial? Es decir, que no tenga yo cómo manipular el sistema, que se cree aleatoriamente. Eso es bacancito y eso despeja mucho el manejo de los datos. Eso lo vamos a hacer en el ejercicio. Vamos a trabajar bingos, vamos a trabajar un dominó, vamos a trabajar aplicaciones. Podemos hacer un juego de ajedrez inteligente, muy chévere, posicional. Pero la idea es que lleguen ustedes ya al diplomado con el conocimiento suficiente para poder despegar en el diplomado y que no repitan información, porque eso es lo malo. Entonces, el año entrante, los egresados pueden hacer el diplomado como parte de los egresados con descuento. Y los que van a ver, los que están en la segunda corte de programación aplicada, ven el diplomado y lo complementan. La idea es que se complementen. Bueno, jóvenes, voy a detener la grabación. Muchísimas gracias por su asistencia.